terminamos con proceso. Solo dos temas que tienen que ver con, ya lo mencionaba usted, esta reunión que se llevó a cabo en estos días de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que bueno, pues reunió a ultraconservadores principalmente de Estados Unidos y en México. Ya se hablaba también, ya se adelantaba desde la semana pasada el exasesor de Trump, Steve Bannon, también Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, bueno, el presidente de Brasil, y también en México, bueno, Juan Iván Peña Neder y una persona que estuvo incluso en la farándula, Eduardo Verástegui. Ellos en varias ocasiones se han pronunciado incluso en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, del derecho a decidir en torno al tema del aborto. Han mencionado también algunas cuestiones con derechos de otros grupos, principalmente en México. También aquí esta reunión que llega, bueno, pues con la consigna que es, lo que mencionan es defender lo que es la familia, la patria y a Dios, y sobre todo lo que mencionan ellos es su principal objetivo es detener el avance del socialismo. Parte de lo que mencionaban en esta reunión es justo uno de los puntos que se ofrece en esta reforma electoral que podría tener salida ya en estas semanas y que tiene que ver con el tema del voto electrónico. Aseguran que es uno de los asuntos que ellos consideran que podrían generar pues cuestiones irregulares e incluso llevar a cuestiones de robo o de fraude electoral. Parte de esta situación lo que mencionan es que en México quieren armar ya un partido que sea muy parecido al republicano en Estados Unidos y que podría consolidarse hacia 2025, obviamente pasando las elecciones, pero consideran que en 2024 podrían tener una presencia importante. Yo preguntarle a usted como presidente del país si considera que este tipo de ideas que lleguen a un partido no podría generar un riesgo, un retroceso a lo que se está buscando tener hacia adelante en general en el país. No, creo que México está en un proceso, lo acabo de decir, de transformación. La gente está muy consciente, no avanzan esas actitudes retrógradas, no han avanzado, porque tampoco hay mucha diferencia. No nos debemos de ir, como se dice coloquialmente, con la finta. Estos son iguales a los adversarios nuestros, a los otros, nada más que son más auténticos. Estos lo dicen, los otros lo piensan, lo creen, pero no lo dicen. No son muchas las diferencias. Y no pasa nada. Por eso es importante el proceso de transformación. Esas ideas conservadoras no tienen ninguna posibilidad de internalizarse en el pensamiento, en la imagen, en la colectividad en el país. Nada. Este es un pueblo muy inteligente, muy humano, muy progresista. Es excepcional el pueblo de México. O sea, no hay que preocuparse de nada de eso, nada. Y cada vez que quieran expresarse, que lo hagan y no pasa nada.
personaje que ha tratado de tomar relevancia también en este tipo, bueno, en este grupo, pues es precisamente el expresidente Donald Trump, quien ya se ha mencionado aquí, se ha referido a usted, pero incluso en algún momento también ha referido, tal vez utilizando el tema de México, el tema también de la migración, como lo mencionaba, pues para decir que en el caso de cuando él estuvo como presidente, pues para él fue muy fácil que México, así lo mencionó en un evento en Florida, que México puso gratis a 28,000 soldados en la frontera para que impidiera el paso de migrantes y que incluso pues fue difícil, fue complicado con usted, así lo menciona, poner en marcha el Quédate en México, pero que al final lo logró. El que esté utilizando este tipo de banderas en torno al tema de la migración de México, pero tratando de llegar incluso a un partido que se constituya aquí en el país. Pues no pasa nada, ¿eh? O sea, los personajes yo ni los conozco, o sea, no, al menos este actor es hasta ahora que empezó a hablarse, que tengo un mes o 2 meses que sé de él. Entonces, como yo ando en otras cosas también, no sé, pero no creo que la gente sepa quién es. O sea, son sectores, pues, los que el otro día preguntaba yo, ¿cuántos interactúan en Twitter en México? Y creo que la cifra, a ver, para que tengamos una idea, pues, de lo que es la comunicación, porque a veces pensamos que debe de, ¿cuánto? 2.4 millones activos, 4 millones de cuentas y 2.4 activos para un país con 80, 90 millones de ciudadanos o mayores de 18 años. Entonces, todo esto es importante porque a veces, ¿no?, se cree que lo que está ahí ya es la opinión general. Pues es una información que todos tenemos. No miento, supe de este señor hace menos de 2 meses y soy el presidente de México, y no me vayan a decir que es que yo ando en la luna. No, estoy pendiente de todo, pero es también para que no se sobreestimen las cosas. De hecho, Verástegui fue esta persona que cuando en la Suprema Corte se declaró inconstitucional la criminalización del aborto, dijo que bueno, México estaba en una cuestión pues lamentable y además ha llamado a las mujeres que han decidido abortar asesinas. Sí, pero por ejemplo eso yo no lo sabía. Sí. Y yo creo que hasta le estamos dando mucho tiempo aquí. Lo que sí es interesante es que voté, creo no por que lo diga yo, sino sí considero que amerita una explicación, que le debo una explicación al pueblo de México. El nuevo dueño de Twitter hizo una encuesta para preguntarle a la gente si se reactivaba la cuenta que le habían cancelado al presidente Trump o no.
Esto sucedió después de las elecciones en Estados Unidos. Tanto Twitter como Face cancelaron las cuentas. En su momento yo estuve en contra de eso. Hay constancia. Y dije que no aceptaba yo ese comportamiento de las empresas de comunicación, porque ni modo que se iban a elevar a rango supremo y ellos iban a decidir quién tenía el derecho de comunicación y quién no, o qué información sí debía de transmitirse y qué información no, como los grandes jueces, el Supremo Tribunal de la Censura, de la Inquisición en materia informativa. Desde el principio lo planteé, como voy a seguir planteando lo de Assange, que deben dejarlo libre, y México ofrece protección, asilo a Assange, porque es una injusticia el que lo tengan detenido y mucho más injusticia sería el que lo extraditaran y lo mantuviesen en la cárcel. Y han guardado un silencio cómplice los grandes periódicos, la prensa mundial, sobre esta injusticia. Bueno, con estos antecedentes explico que voté a favor de que le permitieran utilizar su cuenta al presidente Trump, porque podemos estar en desacuerdo con sus posturas, pero tiene el derecho de manifestarse, de expresarse. Y esto también lo digo porque de manera extraña, no voy a decir incongruente, pero se los dejo de tarea, algunos periodistas de México me cuestionaron está bien que cuestione un político, pero un periodista que tiene que defender la libertad de prensa, la libertad de expresión. ¿Por qué la censura? ¿Que no conocen la historia de las leyes de censura en México? ¿Que no las han padecido? Entonces, que el presidente Trump, que el presidente de China, que el presidente de Rusia, que el presidente Biden, que el presidente
Maduro, que el presidente Bolsonaro, que cualquier presidente y cualquier persona pueda manifestarse con libertad. En la época del presidente Lerdo, precisamente, o a él se le atribuye la frase de que la prensa se regula con la prensa. Y es muy buena la frase. No tiene por qué haber censura. Si hay democracia, lo que sucede ahora en México, en las redes, aparece un mensaje y viene la respuesta. Se abre el debate. Eso es muy bueno. Y el que insulta y el que miente lo ponen en su lugar. Ya ahora, en el caso de las redes, aplica aquella frase de mi pueblo, de mi tierra, de mi agua, según la cual para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Lo del pescado por las espinas. Entonces, libertad. Y ya se restableció, de hecho, la cuenta. Y ya le dieron entrada a su cuenta y él puede decir pues lo que quiera y yo no voy a pelearme con el presidente Trump ni me voy a pelear con el presidente Biden. Llevamos muy buena relación, muy buena relación. ¿Cómo voy a pelear con el presidente Biden si ya México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos? ¿Cómo me voy a pelear con el presidente de Estados Unidos si México es el país con más oportunidades de inversión o con más oportunidades para la inversión foránea en el mundo? Y está llegando inversión extranjera como nunca, es histórico. Y con la inversión pública que tenemos, que también es historia, porque no se había destinado tanta inversión pública para obras de infraestructura como se está haciendo ahora. Inversión pública, sin deuda. Entonces, ¿para qué pelearnos? ¿Quiénes son los que están molestos? Pues los conservadores o los que ya se entramparon y ya no hayan cómo salir, y es como el que está en un pantano que sigue con lo mismo y se sigue hundiendo. En vez de rectificar, es de sabios cambiar de opinión. Imagínense un artículo de Krause haciendo un análisis objetivo de la realidad de México.
en lo político, en lo económico, en lo social. No seguir cayendo en la autocomplacencia. Pues sí sería algo interesante. O el Reforma, ¿no? Que en vez de esas 8 columnas, a ver, ponla, en vez de eso, que pusiera unas gráficas sobre el aumento en el empleo. Hay 21.700.000 trabajadores inscritos al Seguro Social, un récord. Otro récord. Esos trabajadores están recibiendo en promedio 15,000 pesos mensuales, algo nunca visto. Y así, una por semana, y 6 de estas, pero no hay nada. ¿Hasta qué se meten? Frenan adquisición de cascos para la Guardia Nacional. A ver, vamos a ver otra. Faltan parques industriales. Queda corto decreto de alerta de género. Todo queda corto. Todo está mal. El asunto de la reforma electoral.